Pues les dije, por favor, si sienten que está fallando el audio, me dicen enseguida, ¿oyeron? Esto aquí se me ocurrió, ya voy a arreglarlo. Ok, vamos a repetir esta parte entonces. Entonces, que estos mecanismos van a diferir entre sí porque digamos que la velocidad de presentación no es la misma en todos, ¿verdad? Inicialmente me va a entrar en juego el mecanismo de los líquidos corporales, o sea, de forma inmediata. Posteriormente me va a entrar en juego el mecanismo pulmonar, ¿verdad? Para regularme el pH. Y por último me va a entrar en juego el mecanismo renal. ¿De qué va a depender si llego hasta el mecanismo renal o hasta el pulmonar? Hombre, de la magnitud de la alteración en el equilibrio que yo tenga. Si yo tengo una alteración grande, fuerte, mucha producción de ácido, mucha disminución del ácido, obviamente yo llegaré hasta el mecanismo renal, ¿verdad? O el mecanismo pulmonar. Pero si es algo transitorio, ¿verdad? Algo transitorio, o lo que pasa comúnmente, diariamente, con el mecanismo de los líquidos corporales va a bastar, ¿verdad? Va a ser suficiente. Entonces, vamos a empezar con el mecanismo de los líquidos corporales. Entonces, dentro de este mecanismo, ¿verdad? Tenemos la hemoglobina, las proteínas, los fosfatos y el bicarbonato, resaltando el bicarbonato como el más importante. Entonces, ¿cómo me contribuye la hemoglobina a la regulación del equilibrio ácido-base? Hombre, porque la hemoglobina, al tener en parte cargas negativas, va a ser capaz de capturarme ¿qué? Hidrogeniones. ¿Verdad? La hemoglobina me puede capturar hidrogeniones, ahorita les muestro cómo. Las proteínas igualmente, como son cargas negativas, van a ser capaz de capturar hidrogeniones, al igual que los fosfatos y al igual que el bicarbonato. Pero el bicarbonato es el que me va a jugar un papel más trascendental en este sistema. Ya les digo por qué. Entonces sucede lo siguiente. Miren esta reacción que nosotros tenemos aquí. Entonces, yo tengo bicarbonato, ¿verdad? Ya sabemos que el bicarbonato puede reaccionar, ¿verdad? Se puede, digamos que se puede juntar con los hidrogeniones, forma ácido carbónico. Se me corrió un poquito ahí. ¿Sí? Y me forma ácido carbónico. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Es lo que vimos anteriormente. Pero esto que ya vimos aquí, quiero sumarle otra reaccioncita. ¿Qué le vamos a sumar? Hombre, le vamos a sumar que ese ácido carbónico, a su vez, se puede desdoblar en dióxido de carbono y agua. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Hombre, se exhala. ¿Qué pasa con el agua? Hombre, pasa a las reservas del organismo. Entonces, de esta forma, mediante la conversión de ácido carbónico en dióxido de carbono y en agua, ya nosotros estamos neutralizando totalmente este ácido aquí que yo tengo formado, ¿verdad? Por eso se relaciona el dióxido de carbono como un componente ácido. Bien, pero esto no pasaría sin la ayuda de una enzima muy importante que se llama la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica, que se encuentra en los eritrocitos, en los riñones y en los
pulmones principalmente. ¿Cuál es digamos que el efecto principal de esa anhidrasa carbónica? Hombre, es que esa anhidrasa carbónica me puede desdoblar ese ácido carbónico en dióxido de carbono y en agua, para obtener una neutralización completa de este ácido que se me estaba formando aquí. Aunque jóvenes, recordemos que cuando nosotros vemos estas dos flechitas, significa que también se puede dar el sentido contrario. Entonces, también puede pasar que yo tengo agua y tengo altas concentraciones de dióxido de carbono, se me empiece a formar ácido carbónico, ¿verdad? Se me disocie en bicarbonato y en hidrogeniones. Y por tanto, me aumente la concentración de hidrogeniones. Ahorita veremos. ¿Por qué? Es solamente para establecer las proporcionalidades, si son directas o inversas, entre el pH, el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Entonces, para resolver esto, regresemos acá un poquito. Entonces, como yo les decía, ¿qué pasa si yo tengo un aumento en las concentraciones de dióxido de carbono? Entonces, si yo tengo un aumento en las concentraciones de dióxido de carbono, va a pasar que gracias a la anhidrasa carbónica, este dióxido de carbono se va a mezclar con agua. ¿Y dónde hay agua? Hombre, nosotros somos un 60% agua. Para formarme ácido carbónico. O sea, si se me aumenta las concentraciones de CO2, se me va a aumentar la ¿qué? Las concentraciones de ácido carbónico. Y si se me aumentan las concentraciones de ácido carbónico, este va a disociar y me va a liberar hidrogeniones al medio. Y si libera hidrogeniones al medio, va a aumentar la concentración de hidrogeniones y el pH me va a disminuir. Entonces, si yo les pregunto acá, ¿cómo es la relación, si es directa o inversamente proporcional entre la PCO2 y el pH? ¿Qué me dicen ustedes? Entonces, nosotros esperar, me disminuye qué, me disminuye eso. Profe, no se le escucha nada, se escucha entrecortado. Bueno, voy a tener que cancelar la grabación. Entonces, debe ser su internet. ¿Quién me habló por ahí? Si alguien no escucha, si todos no escuchan bien, me dicen. Pero ya de pronto también puede, de igual está quedando la grabación. Bien, entonces, como les comentaba aquí, entonces fíjense que hay una relación, ¿verdad?, entre la formación de CO2, ¿verdad?, del CO2, se aumenta el dióxido de carbono, asimismo con la presencia de la anhidrasa carbónica, como esta reacción se puede dar en ambos sentidos, se me va a formar ácido carbónico. Y si se me forma ácido carbónico, como esta reacción también es en doble sentido, ¿verdad? Este ácido carbónico se me va a disociar entre hidrogeniones y bicarbonato, ¿verdad? Entonces, estos hidrogeniones, ¿qué pasa si el hidrogenión, ya se lo he dicho como varias veces, qué pasa si aumenta la concentración de hidrogeniones? Hombre, el pH me va a disminuir. Entonces, fíjense que si un paciente empieza a retener dióxido de carbono, puede empezar a hacer ¿qué? A hacer una disminución en el pH. Bien, acá tenemos esta ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es la que vamos a determinar si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Por ejemplo, esta P que ustedes encuentran aquí, esta P significa presión de dióxido de carbono. Presión de dióxido de carbono. Les digo qué significa eso. Cuando ustedes hacen un examen de gases arteriales, bueno, les voy a decir algo primero. Entonces, ¿recuerdan por allá en las clases de soluciones que yo les dije que hay un tipo de dilución que es dilución de gases en líquido, ¿verdad? Que uno podía, por ejemplo, la gaseosa, ¿verdad? Que tiene CO2, el líquido.
Entonces, de igual forma sucede con el dióxido de carbono. Puede que ustedes piensen que el dióxido de carbono únicamente se transporta en la hemoglobina y no es así, no es así. La mayor parte, una fracción importante del dióxido de carbono se va a encontrar libremente en el plasma. Entonces, cuando se hace la determinación de gases arteriales en el laboratorio, entonces esto que dice PCO2, digamos que no es el dióxido de carbono que está ligado a la hemoglobina, sino el que se encuentra difundido libremente en el plasma, ¿verdad? Y entonces, si relacionamos esta presión de dióxido de carbono, o sea, cantidades, si aumentan las cantidades de dióxido de carbono, ¿qué va a pasar con el pH? Va a disminuir. O sea, es una relación que entre el PCO2 es relación al pH es una relación inversa. Por el contrario, el bicarbonato, ¿verdad? ¿Qué hace el bicarbonato? Capturar hidrogeniones, ¿verdad? Si la medida en que el bicarbonato me captura hidrogeniones, va a disminuir la concentración de esos hidrogeniones y por tanto la concentración, el pH va a aumentar. En este caso, la relación es directa. Bien, o sea, es digamos que una forma de sintetizar las relaciones entre el bicarbonato y el pH y la presión de dióxido de carbono y el pH. Y quiero que sepan, jóvenes, que no se les olvide que si aumenta la presión de dióxido de carbono, el pH me va a disminuir. Bien, entonces aquí ya podemos ir entrando a los trastornos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en qué casos un paciente puede tener un aumento en la presión de dióxido de carbono? Por ejemplo, paciente que tenga una EPOC, ¿verdad? Un paciente con coronavirus, un paciente con ataque asmático, ¿verdad? Un paciente que esté conectado a un ventilador, un respirador mecánico y esté mal calibrado, ¿verdad? Un paciente fumador puede ser. Fíjense que todas esas cosas ya me pueden estar afectando el equilibrio entre el ácido y base. Y algo que no les dije, ¿qué pasa si se cambia el pH de la sangre? Hombre, eso es peligroso. Puede ser hasta mortal. ¿Por qué? Porque recordemos que las enzimas tienen un pH óptimo ideal de funcionamiento. Y si este pH se aumenta o se disminuye considerablemente, puede que muchas de esas enzimas o se desnaturalicen o no cumplan su función. Y las enzimas son las que mueven el organismo. Bien, entonces veamos acá. Entonces aquí vamos a hacer una conjunción entre el mecanismo de los líquidos orales y el pulmón. Entonces fíjense lo siguiente. Supongamos que hay alguna patología que me esté aumentando las concentraciones de hidrogeniones. Puede ser, por ejemplo, esto que ustedes observan aquí, una isquemia. Entonces, los casos de isquemia en los tejidos, ¿verdad? De pronto algún ataque vascular, un trombo o algo así, puede que ante la ausencia de oxígeno se me genere una sustancia que se llama ácido láctico. A ese ácido láctico me termina donando hidrogeniones al medio. Por tanto, ese ácido láctico hace que se aumente la concentración de hidrogeniones y por tanto me disminuye el pH. Pero yo como en el medio, en los líquidos corporales, también tengo bicarbonato, ¿qué va a pasar? Estos hidrogeniones de aquí se me van a reaccionar con el bicarbonato, ¿verdad? ¿Y qué me van a formar? Me van a formar H2, CO3. ¿Ácido qué? Ácido carbónico. Ven ya cómo estoy neutralizando y cómo estoy eliminando estos hidrogeniones que tengo aquí. Pero si yo sigo teniendo aquí hidrogeniones, entonces se me va a formar y a formar y a formar ácido carbónico. Que mediante la población, este ácido carbónico va a llegar a los pulmones, ¿verdad? Y recordemos qué enzima tengo yo allá en los pulmones. Tengo una enzima que se llama, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Anidrasa carbónica, ¿verdad? Que es rica en los pulmones. Esa anidrasa carbónica me va a desdoblar este ácido carbónico en CO2, ¿verdad? Y agua. ¿Qué va a pasar con el CO2? Lo vamos a exhalar. ¿Qué va a pasar con el agua? Va a pasar a las reservas de agua del organismo. Vieron que a la larga no tiene de pronto que un complique tan grande, ¿verdad? Entonces, ya aquí vamos a entrar de lleno en el mecanismo pulmonar. Entonces, el mecanismo pulmonar básicamente se basa en la eliminación o retenerme o eliminarme más
dióxido de carbono. Y ya nosotros sabemos cuál es la relación que existe de ese dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono se puede transportar en la hemoglobina, ¿verdad? Ya lo saben. Puede difundir libremente en el plasma, como ya les había comentado, en forma de gas, o puede ir también ligado al bicarbonato. O sea, que el dióxido de carbono, ¿verdad? Puede ir ligado al bicarbonato, porque fíjense que ustedes aquí en el bicarbonato tenemos CO y aquí también tenemos que la molécula de oxígeno, CO2. Y es de la siguiente forma. Presten atención que esto es lo mismo que ya hemos visto, sino que le agrego una cosita extra. Entonces, aquí estamos viendo el mecanismo de transporte del CO2 al pulmón con ayuda del bicarbonato. Entonces, ¿qué sucede aquí? Entonces, aquí vamos a retomar dos conceptos. Primero, recuerden que yo allá hace como 3 diapositivas, yo les dije que la hemoglobina no transporta únicamente oxígeno y CO2, también va a ser capaz de unirse aquí en hidrógeno, ¿verdad? Y eso se lo dije allá. Entonces va a suceder lo siguiente. Yo tengo bicarbonato en mis líquidos corporales, normalmente. O sea, voy a tener bicarbonato ¿dónde? En el pulmón. Bien. Entonces, la hemoglobina, como va a ser capaz de, digamos que de capturar mis hidrogeniones, cuando estos glóbulos rojos lleguen acá al pulmón, se va a dar un intercambio, ¿verdad? Se va a dar un intercambio entre el hidrógeno y el oxígeno. O sea, digamos que cuando la hemoglobina llega al pulmón, ¿verdad? Y ella lleva un hidrogenión que me capturó por allá en los tejidos, viene la hemoglobina y dice, bueno, te voy a dejar un hidrogenión, ¿verdad? Pero tú dame un oxígeno. Entonces ven que ahí se da un intercambio de hidrógeno por oxígeno. Entonces, la hemoglobina libera este hidrógeno y me captura que el oxígeno. Y este oxígeno a la hemoglobina se lo lleva otra vez para los tejidos a ejercer su función. Y entonces acá en el pulmón me está quedando aquí un, un hidrógeno librecito. Pero sucede que yo aquí también voy a tener al compañero que siempre relacionemos con el hidrogenión, que va a ser ¿quién? Que va a ser el bicarbonato. Ay, sí, entonces si yo tengo bicarbonato y si yo tengo hidrógeno, ¿qué tengo? Tengo ácido carbónico. Y si estamos hablando del pulmón, hablamos de que en el pulmón hay anhidrasa carbónica. Entonces, ¿qué va a hacer? La anhidrasa carbónica me va a descomponer ese ácido carbónico en dióxido de carbono y en agua. Entonces, este dióxido de carbono me lo elimina y el agua pasa a las reservas del organismo. Fíjense que esto se puede decir que es algo hasta repetitivo, porque son las mismas reacciones las que se presentan. Veamos acá. Entonces, vámonos a nivel de los tejidos. Esto que ven ustedes aquí azulitos son los tejidos. Bien. Entonces, en un tejido normalmente, ¿qué se genera luego del proceso de respiración? Se va a generar dióxido de carbono, ¿verdad? ¿En qué son ricos los tejidos? Entonces, recordemos que nosotros nos conformamos en un 60% en los tejidos. Entonces, ¿qué se me genera en los tejidos? Se me va a generar ácido carbónico. Vean que en esta molécula de ácido carbónico que yo tengo aquí, va incluido mi dióxido de carbono, mi CO2, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo formado este ácido carbónico, también aquí va a entrar en juego la hemoglobina. ¿Qué va a pasar con la hemoglobina en este caso? Recuerden, este oxígeno que yo tengo acá es el oxígeno que viene de aquí, que ella tomó aquí, vean. El oxígeno que la hemoglobina cogió aquí en el pulmón es el que me va a liberar acá. Pero acá nuevamente la hemoglobina me va a hacer un intercambio, ¿verdad? Vean este hidrógeno que está acá, es este mismo hidrógeno que ya me liberó en el pulmón. Entonces vean que ya en este caso me está haciendo intercambios de hidrógenos con oxígeno. Me libera oxígeno en los tejidos, ¿verdad? Y recoge ¿qué? Recoge hidrogeniones. ¿Para qué? Para neutralizarme este ácido
y darme este dióxido de carbono al pulmón, hemoglobina. Entonces, este ácido Profe, carbónico nuevamente se me... no Dígame, se está escuchando. Algunas compañeras en el chat también están diciendo que no escuchan. ¿desde dónde no escuchan? Yo desde esa parte que está diciendo ahorita. Ujú. Ay, bueno, voy a tener que cancelar la grabación. Sí, es que ya me pasa con